Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Leyendo hasta el amanecer. En esta ocasión estamos con un autor que escribe precisamente sobre el tema del programa de hoy, sobre la Guerra Civil, la Segunda República, y él es Manuel Rodríguez Corrales. Bienvenido a Leyendo hasta el amanecer. Hola Cristina, antes de empezar quiero mandar un saludo a todos los oyentes de esta tertulia. Manuel Rodríguez Corrales es autor de La Carta de la Caja Fuerte, que es una novela que ahora nos explicará él, pero que precisamente lleva como subtítulo Un viaje de ida y vuelta a la España republicana. Esto ya dice mucho de la temática y de cómo va a ir, ¿verdad? Háblanos un poco del libro, Manuel. Bueno, el libro en realidad describe un viaje de ida y vuelta de la familia de un guardia civil desde la ciudad de Cáceres a la Felguera asturiana. Es una villa situada en las cuencas mineras del Nalón. El viaje empezó en junio de 1935 por un ascenso del Guardia Civil, un ascenso inesperado y fortuito que lo sitúa a toda la familia en la Felguera. El viaje de vuelta termina 2 años y medio después, en noviembre de 1937, con el regreso de parte de la familia a Cáceres. Entre esas dos fechas que he citado hay una dramática estancia de toda la familia en la Felguera, que era en aquellos entonces la villa más libertaria de Asturias. ¿Por qué dices lo de ascenso inesperado? ¿Por qué recalcas eso? Bueno, digo que fue un ascenso inesperado porque en realidad el ascenso fue debido a un error en una en las reformas militares promovidas por Manuel Azaña en el año 1931, al comienzo de la Segunda República. Quería quedarme con un detalle de lo que has dicho. Este libro está muy documentado. Y precisamente el inicio de la novela, que es este ascenso, fue un error en las reformas de Manuel Azaña que consistía en que creó un mando intermedio, ¿no? Eso es, sí, sí, creó un mando. No voy a hablar de eso, lo que Sí, sí, sí. ocurrió es que creó un grado en el escalafón militar, creó un grado Sí. que luego, 3 meses después, suspendió. Claro, y a quienes ya estaban El, arriba no. Araujo había ascendido a ese grado que Sí, recién sí. creado y 3 meses después fue suspendido. Entonces a los que habían ascendido no los podían rebajar de graduación y no tenían más remedio que ascenderlos a un Claro, nuevo a grado inmediato superior. claro, El claro. ascenso a ese grado inmediato superior por ese error provocó que un nuevo destino, y ese nuevo destino Vale, vale. fue el traslado desde la macotera salmantina a la Felguera, como digo Claro. en el libro, de un pueblo ganadero y tal a una villa revolucionaria y cerca del mar. Te continúo hablando del libro. Sí. En el primer año de estancia de la familia en la Felguera, uno de los protagonistas de la novela, el oficial de la Guardia Civil Araujo, conoce de primera mano por su trabajo en la Guardia Civil, la cuarta compañía de Asturias, lo que había sucedido en la Revolución de octubre de 1934. No olvides que él se sitúa en Asturias meses después, en junio de 1935. Y también conoce por su amistad, la amistad que entabla con un socialista que trabaja en la importante siderúrgica Duro Felguera, todos los procesos de industrialización habidos en aquellos lugares y los inicios del movimiento obrero que en la Felguera estaba liderado por el sindicato anarquista CNT, un sindicato que tenía miles de trabajadores del metal que eran todos de ideología libertaria. Ese sindicato CNT era una laguna en Asturias, era una auténtica rareza social porque en el resto de la región imperaba el sindicato socialista UGT. 12 meses después de llegar a la Felguera, en julio de 1936, el guardia civil Araujo asciende a teniente y su ascenso coincide con el inicio de la guerra civil en Asturias, en la guerra civil africana, que lógicamente en Asturias lideraba el coronel Aranda. Él se sitúa en el bando sublevado y pagará posteriormente las consecuencias.
Te quiero decir que aunque gran parte de la novela se centra en la villa de la Felguera, una villa industrial que gracias al mecenazgo de la sociedad metalúrgica Duro era la envidia de muchas poblaciones, no solo de Asturias, sino de toda España. Aunque, repito, la novela se centre en la Felguera, el lector también encontrará varios párrafos relacionados con el inicio del movimiento obrero, la decadencia de la monarquía de Alfonso XII, la llegada de la República, su reforma agraria, la Revolución de Octubre, el comienzo y el final de la Guerra Civil en Asturias y, sobre todo, las penalidades pasadas por la familia protagonista con la muerte del patriarca y después los bombardeos, las deportaciones infantiles al extranjero. Y también, al final se habla también de la guerra civil de la batalla del Ebro. ¿Cómo es el inicio del libro entonces? ¿Dónde arranca? El libro empieza con una reflexión del teniente de la Guardia Civil, Ernesto Araujo, que ya teniente, ya ascendido a teniente, está preso en la cárcel del convento de los dominicos de la Felguera, tras haber sido detenido por los mineros del carbón, unos mineros que horas antes habían asaltado su cuartel para evitar que la cuarta compañía se uniera a la sublevación que en Asturias encabezaba el coronel Aranda. Si me permites, y hay tiempo, no Sí, sé lo el hay, lo tiempo de hay. que disponéis, te puedo leer un párrafo, el párrafo inicial del libro. Claro, sí, ¿Te léelo. parece? Sí, sí. El párrafo dice: encerrado en una pequeña celda del convento de los dominicos de la Felguera, Ernesto Araujo Briones soportaba una gran tensión que le acercaba peligrosamente al ataque de ansiedad. Tras varias horas de reclusión, el teniente de la Guardia Civil intentaba reflexionar sobre la gravedad de los hechos ocurridos la tarde anterior, pero su cabeza no le obedecía, más bien al contrario. Parecía obsesionada en visualizar las peores imágenes de la ferocidad con la que aquellos mineros de la Alianza Obrera Asturiana habían asaltado el cuartel felguerino. Y como había sucedido otras veces a lo largo de la noche, en medio de las trágicas instantáneas que al teniente le recordaban el asalto, se intercalaban duras escenas del pánico que desencadenó la violenta batalla posterior. En la contienda habían muerto varios compañeros suyos y solo la suerte impidió la caída de muchos más. Él mismo estuvo a punto de morir al explosionar en sus cercanías uno de los cartuchos de dinamita que con tanta destreza lanzaron los obreros del carbón. Aprovecho para comentar que esta estructura del libro es muy interesante porque no sigue un orden cronológico, no empiezas desde el principio en Cáceres cuando cuando se casa, tal cual, sino que presentas el momento, digamos, culmen del libro y a partir de ahí vuelves, vas recordando. Sí, el libro efectivamente empieza con este párrafo que he leído y posteriormente describe lo que ha sido la vida del teniente de la Guardia Civil hasta ese momento. Es decir, es una especie Sí, sí. de flashback donde la vida del teniente se analiza con posterioridad a los primeros momentos, es decir, a su detención, el asalto al cuartel y después se relata todo lo que ha sido la vida del teniente. Y en un libro que habla de la República, de la guerra, de todas estas cosas, ¿por qué entonces se titula La Carta de la Caja Fuerte? ¿Por qué el título? Bueno, el título se debe a una carta olvidada, una carta real que escribió el teniente pocas horas antes de ser fusilado el 14 de agosto de 1936. Aunque los personajes de la novela son ficticios y la novela también parte de su relato es ficticio, los personajes han existido, son reales. Te digo, si me lo permites, es una historia real y si hay tiempo te puedo leer la carta que escribió el teniente en su día. Sí, sí. La Cuéntame. carta dice así: Prisión de la Felguera, 13 de agosto de 1936. La carta, perdón, se la escribe el teniente a su hija, Sí. sabedor de que va a ser fusilado unas horas después. Prisión de la Felguera, 13 de agosto de 1936. Querida hija Catalina,
Como probablemente seré trasladado a otra prisión y no sé el tiempo que tardaré en volver a veros, yo te ruego y encargo, como mayor que eres de tus hermanos, te portes todo lo mejor que puedas con tu madre, que si bien no es vuestra, no lo es vuestra, como tal se ha portado hasta la fecha. Trabajad, Isidoro, y tú, Isidoro, es un hermano de Catalina, cuanto podáis por el bien de ella y lo de los pequeños, para que todos juntos podáis hacer frente a las necesidades de la vida durante mi ausencia, hasta que pueda volver a vuestro lado. Este mismo ruego, transmitirlo en mi nombre a Ernestito si por cualquier circunstancia yo no pudiera hacerlo. Quisiera decirte mucho más, pero no puedo. Recibid todos un fuerte abrazo de tu padre que os quiere, no os olvidará nunca, Ernesto Araujo. Esta carta se la dirige a su hija mayor, pero al final la familia que conforma el teniente con un segundo matrimonio no es una familia muy extensa. La forman 7 miembros, 7 hijos e hijastros y una tía que los acompaña. Esta carta, que es una carta real, cuando presentamos el libro en Cáceres, la llegaste allí, la sacaste, fue un momento súper emocionante el ver la carta real y enseñársela a todo el mundo, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Es una carta que existe, yo la tengo en mi poder, la familia ha permitido que la tenga en mi poder, y es una carta que muchos archivos históricos a los que he tenido que consultar para documentarme en la novela les gustaría tener, entre ellos el archivo histórico de Salamanca, que ha sido uno, junto con el archivo histórico de la Guardia Civil, archivos históricos militares, he consultado para que todos los datos que relata la novela sean reales. Los datos militares que trata la novela son auténticos y reales, y sacados, lógicamente, de los archivos. Pues bien, algunos de estos archivos me han pedido la carta para guardarla. Probablemente al final les termine entregando esa carta porque no tiene sentido que la tenga en mi poder durante más tiempo, ¿no? Si quieres, termino hablándote del libro Sí. diciendo que el regreso de la familia Cáceres ocurre en noviembre de 1937 y el regreso ya es sin dos de sus protagonistas. El patriarca Araujo, que ha sido fusilado, la tía que les acompaña siempre, que ha muerto de forma natural en León durante el viaje de vuelta por una enfermedad, pero a esas dos ausencias se les une la presencia de un nuevo vástago que ha nacido durante su estancia en la Felguera. Nace en diciembre de 1936 Jesús Lázaro, un hijo que el teniente no llega a conocer porque había muerto en agosto, unos meses antes. También, cuando llegan a Cáceres en noviembre del 38, en Cáceres la guerra ha sido, para el ejército sublevado, ha sido fácil, pero el hermano de otra de las protagonistas, la hija del teniente Catalina, es trasladado a la batalla del Ebro, viene de la Bolsa de la Serena de Badajoz, su batallón 184 del regimiento Argel 27 al que él pertenece, es trasladado al frente de Aragón y muere en la batalla del Ebro. Vale. Ahí termina más o menos la novela. Claro, te iba a preguntar de dónde has sacado todos estos datos, pero ya nos has explicado más o menos que los archivos históricos y los datos que te ha facilitado la propia familia, ¿no? Sí, son datos aportados por la familia, fundamentalmente por una tía muy mayor, que era la única que todavía vivía, cuando ahora ya ha muerto, pero entonces, cuando empecé a escribir la novela, todavía vivía. Y sobre todo los datos históricos de los archivos con los que me he documentado, ¿no? Quiero decir para el lector que, desde luego, si lee la novela le va a llevar por una época de la historia de España, una guerra incivil que ninguno de los que actualmente estamos aquí o vivimos aquí nos gustaría volver a repetir. Se me ocurre que el programa anterior de Leyendo hasta el amanecer, a propósito de que estábamos comentando un libro ambientado en el Congo belga,
estábamos pensando, fíjate, la historia la escriben al final los vencedores, nos llega como nos llega, y claro, tenemos la sensación de que hay un bando siempre que son los malos y otro bando que son los buenos. Entonces, cuando yo leí tu libro, me chocó un poco claro, esta familia, cuando volvió en su viaje de vuelta, volvió por el este de España, porque como ya era bando nacional, estaban tranquilos. Y entonces piensas, qué extraño, si ese bando eran los malos. Pero claro, precisamente como ese bando ya estaba en su poder, ya no había allí guerras y por eso estaba más tranquilo, ¿no? O sea, un poco lo que te quiero decir es que en tu libro no hablas de buenos y malos, hablas de una familia, hablas de personas Bueno, y de cómo se van adaptando a lo que les toca. sí, sí, mira, te voy a decir una cosa. Al principio, lógicamente, con la vista ya ahora en el siglo XXI, esta historia, la historia de la Guerra Civil Española, muchos la vemos de forma muy imparcial. No, para mí fue una guerra que sucedió, no debía haber ocurrido, de acuerdo, pero es historia, es historia. Y es verdad que una de las mayores satisfacciones que tengo entre algunos que me han comentado el libro, por haberlo leído, es que les ha llamado la atención la imparcialidad del libro. No hablo de buenos y malos, hablo de una situación que se dio y que a los protagonistas les pilló en un lugar probablemente malos para ellos porque era un lugar peligroso para como podía ser el trabajo de un guardia civil en las cuencas mineras asturianas de aquellos años, y por otro también la otra parte de la familia. Este problema de buenos y malos, yo no lo entiendo así, habida cuenta de que en la guerra civil hubo gente, familias enteras, que en donde uno de los miembros estaba en un bando y otro en otro, y eso era consecuencia del lugar, mayormente del lugar donde estaban en el momento del inicio de la guerra. Había un hecho real que es un golpe militar, la sublevación contra un gobierno legítimamente establecido. Eso es un hecho incuestionable. El otro, hablar de buenos y malos en la guerra, pues no, porque mucha gente Claro, estuvo en un bando u otro en función del lugar donde claro, estaba. mucha gente lo ve así ahora después de 40 años de dictadura que han sido malos, pero que en ese momento, en el momento en que estaban viviendo todo eso, en el año 36, no se sabía qué iba a pasar, no se sabía quiénes eran. O sea, Indudablemente, aquello, te repito que yo me pongo en el lugar de mucha gente, y yo, en función de que en la guerra civil me pillara en Cáceres, una persona civil le pillara en Cáceres, o me pillara en Asturias, o me pillara en Cataluña, el tema podía haber sido uno bueno o un malo, no lo sí, sé. sí, y de hecho el protagonista de esta historia está en el bando nacional, digamos, pero hablas muy bien de los anarquistas, hablas muy bien del amigo socialista que tenía el propio guardia civil en la Sí. cárcel. Es que la política en aquellos años también, igual que ocurre ahora, era un poco complicada. Efectivamente, el anarquismo en Asturias en general era un hecho raro en el sentido de que en La Felguera, que era un barrio del municipio de Langreo, había miles de anarquistas, una situación que se contravenía con la amplia mayoría que el sindicato socialista de la UGT tenía en Asturias. Pero los anarquistas de la Folguera se portaron muy bien durante la Guerra Civil con todos los guardias civiles, en principio, con todas las familias en general de los guardias civiles. En el libro, al final, en un párrafo del libro, hablo de la situación que la Guerra Civil fue una guerra fratricida, pero donde los vencedores, entre comillas, porque vencedores no hubo, ganadores, entre comillas, tuvieron muchas ventajas pues en la posguerra. Y hablo también de la dramática situación que vivieron los exiliados de la República, que fueron los que peor lo pasaron, los que en los pueblos, en los propios pueblos origen, de su origen, fueron vilipendiados por haber pertenecido al bando republicano. Es más,
este horror que sufrieron los exiliados, en este horror que sufrieron los exiliados, hago mención a un poema de un exiliado en México que luego fue muy actualizado porque ese poema lo transformó en canción Víctor Manuel y se titula Asturias. Ese poema lo escribió el poeta Pedro Garfias en su exilio de México. Comienza más o menos lo que todo el mundo conoce, Asturias si yo pudiera, estoy hablando Sí, como sí, lo sí. canta Víctor Manuel, Asturias si yo pudiera contarte, Asturias verde de montes y negra de minerales. Es un poema muy que lo versionó muy bien Víctor Manuel. Bueno, y para acabar esta entrevista tan intensa, una pregunta que hacemos siempre a todos nuestros invitados. Cuéntanos qué libro te ha tenido leyendo hasta el amanecer. Pues mira, el libro últimamente, como estoy jubilado, tengo bastante tiempo para leer. Siempre he sido un gran amante de la lectura. Si vienes a mi casa, pues verás que allí hay libros, muchos de la guerra civil, pero hay libros de mucho tiempo. Ahora, yo recomendaría un libro que me recomendó a mí mi hijo, que es profesor en Zafra. Me recomendó un libro de su círculo de lectura, un libro muy interesante que se titula Los Asquerosos. Es un libro del año pasado, Del 2018. de 2018, perdón, de Lorenzo Silva. Es un libro, Los Asquerosos, que trata las vivencias de Manuel, que por accidente acuchilla a un policía nacional y tiene que huir de Madrid y exiliarse en un pueblo deshabitado. Allí vive en el pueblo, es una especie de Robinson Crusoe actual, en un pueblo deshabitado y tiene que vivir de lo que encuentra se sitúa en una casa deshabitada y tiene que vivir de lo que encuentra por los alrededores del pueblo y de lo que le manda un tío suyo a través del Lidl, le manda un paquete con otras cosas para poder sobrevivir. Al cabo de un tiempo, Manuel, este exiliado, descubre que aquello de que no es más feliz el hombre que más tiene, sino el que menos necesita, hace de él una vida, una forma de vida. Y ya él que había trabajado en Madrid en una oficina y tal, descubre que vive muy feliz en el pueblo, cuando todo se aclara, que vive muy feliz en el pueblo y que no necesita más, que sigue viviendo en el pueblo. Ya te digo que parece una historia de un Robinson Crusoe del siglo XXI. Es muy entretenida. Yo empecé a leerla y se me pasaron las horas y no dejaba, no la dejaba. Bueno, pues esta es nuestra recomendación de hoy. Por un lado, Los Asquerosos de Lorenzo Silva y por otro, por supuesto, La Carta de la Caja Fuerte de Manuel Rodríguez Corrales, que se puede encontrar en todas las librerías a través de la distribuidora Z.